Jerusalén, que es lo que vamos a tocar hoy, si me acompañan. Lucas capítulo 21, seguimos con el Evangelio de Lucas. Estamos entrando ya estamos en la semana de la Pasión. Tuvimos un hermoso mensaje, un texto que nos aclaró dudas y que muchas veces se ha mal predicado por no estudiar bien el contexto. El Señor está saliendo ahora del templo, el escenario es el templo. Hoy vamos a ver solamente el versículo 5 al 6, pero es una narrativa. El domingo que viene vamos a continuar con el tema que hoy introduce el Señor. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar, dice Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6. Y mientras algunos estaban hablando del templo, dice versículo 5 de Lucas 21, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versión Las Américas. Ahora, con el fin de ubicarnos un poco en la atmósfera, ya vimos un poquito el templo, aunque no ilustra, lo que vamos a ver, la belleza del templo que Herodes hizo, Herodes el Grande. Eso es una imagen 3D dibujada. Mateo y Marcos muestran el mismo pasaje desde su punto de vista. Mateo 24 dice: cuando salió Jesús del templo, acá nos aclara que el Señor estaba saliendo del templo. Él había hablado sobre la ofrenda de la viuda, que había observado a la viuda dar 2 blancas, recuerdan de Lucas 21, 1 al 4. Se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas él respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? ¿Están viendo todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13, pasaje paralelo, Marcos 13, que Marcos es un evangelio dinámico, cargado de esa emoción, influenciado Marcos por Pedro, esa emoción al hablar. Dice, cuando salía del templo, Marcos 13.1, si quieren anotar ahí. Cuando salía del templo, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Mira la diferencia, ¿no? De Marcos a Lucas y a Mateo. Mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amado Padre, gracias por esta mañana. Señor, somos débiles, vulnerables, Señor, pero es un privilegio enseñar tu palabra eterna, Señor. Aplica tu palabra a cada corazón de los que están aquí y los que están mirando también, Señor. Obra en salvación y te ruego que obres Señor, en edificación de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Para los discípulos y para todo judío, el templo que ustedes vieron ahí, el templo de Jerusalén era el símbolo de la religión judía. Era lo más, era lo que ellos consideraban como indestructible. Era la base de su religión. Era donde ellos se concentraban como pueblo. Es más, sin adelantarme, cuando fue el juicio de Dios en el año 70, los judíos se refugiaron dentro del templo. Era lo más importante para todo judío. Era su religión. Su confianza estaba ahí. Entonces yo pensé, como les digo, era la base de toda su religión. Cada elemento del templo tenía un simbolismo. Tardaríamos una semana o más en hablar del templo y del tabernáculo y luego el templo, de todo lo que simbolizaba el templo para la religión judía y que también tiene aplicación para nuestras vidas. Todo converge en la salvación y en Cristo. Todos los elementos del templo. El templo mismo. Entonces era la base de la religión judía. Para que ustedes tomen
noción de la importancia de las palabras que va a decir el Señor ahora. Fueron terribles, terribles. La base de la religión. Y todos tenemos una base de nuestra religión. Todos venimos de alguna religión, ¿verdad? ¿Quién viene de alguna religión pasada? La mayoría. Yo vengo de la religión católica. Acá tenemos una hermana que no se ve ahí en la cámara, pero ella viene de los Testigos de Jehová. Otros vienen del hinduismo, otros vienen de distintas sectas, otros vienen quizás de una rama del evangelio o evangélicos que no tenían buena doctrina. Pero toda religión tiene una base. Y lo importante es ver en qué se centra la religión de cada uno y cuál es el centro de su adoración, en qué confían. La hermana que viene de los Testigos de Jehová tenía una confianza en sus obras, porque en sí era eso. Ellos tenían que hacer distintas cosas o predicar el evangelio para lograr ser salvos y heredar la tierra, ¿verdad? Esa era la cosa. Los católicos que venimos de base católica decimos que hay que portarse bien, hay que hacer buenas obras para merecer el cielo, la eternidad. Todos tenemos una base. Y esta era la base de la religión judía, a la cual el Señor ahora va a decir, va a ser destruida. Entonces, lo primero que vamos a ver en el versículo 5 es qué describía el templo, qué describía su religión. Vamos a leer el versículo 5, por favor. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. A unos, por eso le decía, el versículo 5 dice, algunos que estaban hablando. Esos algunos, Marcos y Mateo nos dicen que eran ¿quiénes? Los discípulos. Estaban hablando del templo. ¿Qué decían del templo? Bueno, Marcos es el más gráfico, es el más expresivo. Y Marcos 13 dice, maestro, mira qué piedras. Maestro, mira qué edificios. Es como usted va a una ciudad linda, ¿no? Tiene la oportunidad de visitar otro país y no sé, no quiero decir un país, pero una ciudad que dice, ¡wow! ¡Qué edificios! ¡Qué lugares! ¿Quiénes estaban diciendo? Los discípulos. ¿Por qué lo decían? Porque estaban asombrados. ¿Por qué estaban asombrados? Porque estaban orgullosos. ¿De qué estaban orgullosos? De su religión, de lo que representaba el templo, de la majestuosidad del templo. Por eso les digo, lo que vieron ahí no describen un poco cómo era el templo, pero no describe la belleza del templo y la construcción del templo. Lucas ahora, en este momento, va a registrar el último pronunciamiento de juicio que Cristo declaró en la semana de la Pasión, ahora miércoles, en la noche. Está dando el último pronunciamiento de juicio sobre Israel y sobre el corazón de Israel, que era el templo, su sistema religioso. Era la noche del miércoles y está advirtiendo al pueblo, recuerden que venimos hablando de eso, de la influencia mortal y la hipocresía de sus dirigentes. Versículo 1 al 4. Versículo 4, capítulo 20, versículo 47, dice que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Eso recibirán mayor condenación. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Y continúan, porque no puedes sacar este texto fuera del contexto, narrando lo que estaba sucediendo con una viuda que echaba su último dinero y sí quedó en la ruina, en un sistema corrupto. Bueno, ¿ven cómo va hilvanado? Ahora, lo más importante, hermanos, y lo impresionante, es que el Señor está caminando, saliendo del templo. Mateo nos dice lo mismo. Por eso dice que este es el sermón del monte. Está saliendo del templo y se dirige al monte Hermón. Se dirige ahí. Y está hablando algo que el profeta Ezequiel, capítulo
11, versículo 22, dijo lo siguiente. Entonces, anótenlo nada más, porque quizás no van a llegar a tiempo, yo ya lo tengo impreso acá. 11, 22 de Ezequiel. Entonces los querubines alzaron con sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria de Dios, del Dios de Israel, estaba por encima sobre ellos. Y la gloria del Señor se elevó por encima de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad, donde el Señor iba a orar. Otra vez, el Señor sale del templo, ya sale del templo y va al monte, donde va a volver. Y ahí pronuncia este juicio. El contexto de Ezequiel, si usted estudia y lee Ezequiel, ocurrió lo mismo. Ezequiel 12.2, no lo busquen. 12.2 de Ezequiel, el Señor define a Israel como casa rebelde. Casa rebelde. Y el templo fue destruido en el año 586 a.C., producto de la rebeldía con Dios. Estamos en el mismo contexto. Versículos 5 y 6 de Lucas 21, estamos en el mismo contexto. La gloria de Dios sale del templo y se ubica en el monte. Aquí sale el Señor mismo del templo y se ubica en el monte. Y dice, no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 586 fue destruido el templo, el primer templo de Jerusalén. Así que, miren, Mateo 23 nos dice que aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No podían, los discípulos no podían concebir en su mente que Israel iba a ser destruida, que el templo iba a ser destruido. Lo consideraban indestructible. Mateo 13 dice, maestro, mira qué piedras, qué edificios. Ellos estaban observando el templo de Jerusalén construido por Herodes el Grande. Y ahora vamos a ver un poquito de historia para que ustedes entiendan la confianza que tenían los judíos y aún los discípulos en el sistema religioso. Un poquito de historia, un poquito. El primer templo, ustedes saben que fueron 2 templos. Para los judíos, algunos dicen que fueron 3 templos, porque el último, como vamos a ver, fue reconstruido por Herodes, pero era el segundo templo. El primer templo fue construido por David, nació en el corazón de David, pero el Señor lo dio a Salomón y comenzó a hacerlo en el 4º año de su reinado, que es en el año 969 a.C., o cerca de esta fecha. Fue terminado 7 años más tarde, y en su construcción se usó, bueno, hay una lista de elementos: madera de cedro, de ciprés del Líbano, piedra caliza blanca, muy dura. Así que eso no ilustra cómo era la belleza del templo. Y este era el primero. El primer templo que construyó Salomón, sufrió muchas presiones y tensiones. En el curso de los siglos fue saqueado, fue renovado, fue profanado, fue purificado. Primera de Reyes, Segunda de Reyes nos narra. Y finalmente, alrededor del año 586, que acá se ubica el contexto de Ezequiel, el ejército caldeo destruyó Jerusalén, incluido el hermoso templo edificado por Salomón. No quedó nada. 586. El primer templo fue destruido. ¿Por qué? Ezequiel 12.2 dice casa rebelde. Casa rebelde. El segundo templo, según dicen, 50 años más tarde, al regresar el remanente de la cautividad babilónica, se edificó inmediatamente un altar para llevarlo al nuevo templo. ¿Dónde está eso? En Esdras y Nehemías. Ahí comienza a ver la reconstrucción. Fue acabado unos 20 años después del regreso. Sin embargo, puesto que era claro que no podía ser una estructura tan imponente y hermosa como la que hizo Salomón, los ancianos, muchos lloraban diciendo, no es igual a la belleza del primer templo. Eso lo ven en Esdras capítulo 3, versículo 12.
Bueno, lamentablemente la historia nos muestra que ese templo también fue saqueado, profanado por Antíoco Epífanes en el año 168 a.C. Aproximadamente 3 años más tarde fue purificado y reedificado por Judas Macabeo. Sin embargo, Craso lo despojó de sus tesoros del año 54 al 53 aproximadamente. Así que el templo quedó semidestruido nuevamente, y si leen el contexto, nuevamente por la rebeldía de Israel. Aquí aparece en el escenario Herodes el Grande, y ahí vamos ya hablando en el tiempo del Señor. Herodes el Grande amplió y modificó el complejo de edificios del templo. Presten atención lo importante de lo que hizo Herodes. Lo extendió y lo hermoseó tanto que se puede decir que el resultado fue un nuevo templo. Para algunos era como un nuevo. Hizo tanta reforma, tanta belleza, más grande, que algunos dicen que era el tercer templo, pero en realidad era el segundo templo arreglado. Herodes dijo en un elocuente discurso dirigido a sus pueblos: si podemos confiar, o sea, Flavio Josefo escribe, el rey dijo que quería corresponder con gratitud a Dios de la manera más piadosa por las bendiciones que he recibido de Él, quien me ha dado este reino, y lo haré al hacer este templo lo más completo que me sea posible. Aunque para los judíos el hecho que el templo fuera tocado y fuera hecho por Herodes, un pagano, lo consideran como algo no aprobado por ellos. Pero era tanta la belleza y el esplendor que muchos quedaron asombrados. Era una de las edificaciones. Este es el templo que ahora, donde nos ubicamos en Lucas 21, que alcanzó hasta el año 70, y dicen que se estaba terminando, porque no se había terminado con la muerte de Herodes el Grande, se estaba terminando para los años 70. No se había terminado, y sin embargo era una de las maravillas de mayor gloria, riqueza y esplendor de la antigüedad. ¡Wow! Ese era el templo de Herodes, el templo de Jerusalén. Algunos dicen, creían que Dios protegería siempre al templo, los judíos. Siempre lo protegerían. Se lo consideraba como una de las maravillas del mundo antiguo. Marcos 13:1 lo dice. Había 3 rasgos de este templo. Esto no está en la Biblia, esto es historia. Tengo que darlo porque para que ustedes entiendan, tuvimos que sacar de muchos lados para entender este texto. Había, ahí si quieren anotar, miren, 3 rasgos que distinguía el templo, que el Señor está diciendo ahora no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y por qué lo dice? Una era su inmensidad, lo grande que era, superó al segundo templo que se hizo en el tiempo de Esdras. Ese era el más alto de muchos niveles, se elevaba a decenas de metros por encima del valle de Cedrón. Algunas de las piedras eran 45 codos de longitud, o sea, unos 20 a 21 metros de largo. 20 a 21 metros, para que ustedes se den una idea, era el largo de la iglesia. El largo de esta iglesia tiene 20 metros. Las piedras eran de 21 metros y 2,5 metros de alto, la altura de esta, ¿no? Más o menos, la altura hasta el techo. Y más o menos 3 metros de ancho, las piedras. Además, el santuario ocupaba el lugar más alto del terreno y estaba reforzado por una subestructura muy importante. Su altura no era inferior a 20 metros. Mientras el de Salomón tenía unos 15 metros, lo superó el de Salomón. A esto se debe sumar otros 20 metros por la cámara superior que cubría el santuario. Todo el templo, salvo el pórtico, estaba cubierto con un tejado de caballete hecho de madera de cedro. Desde su cumbre, no sé si hubo un arquitecto misionero de misiones, que una vez trajo una iglesia hermana, la maqueta del templo era impresionante, la hizo a escala. Desde su cumbre salían puntas agudas, doradas, a fin de evitar que las aves ensucien el templo.
Por lo tanto, era perfecto. Su construcción y su inmensidad daba a entender la pequeñez del hombre. Miren, lo iba a decir al final, pero para que ustedes se den una cuenta de lo que quedó, nos demos cuenta de lo que quedó del templo, quedó la base de los cimientos. ¿Saben dónde está? Es el muro de los lamentos. Si usted ve la gente caminar solamente al lado de la base de los cimientos del templo, que es el muro de los lamentos, la gente la ve pequeña así. Y solamente en la base de los cimientos, sobre eso iban los cimientos, no quedaron ni los cimientos. Su hermosura, Flavio Josefo dice, el exterior del edificio, al exterior del edificio no faltaba nada que pudiera asombrar al alma y a los ojos, porque estaba cubierto por todas partes por extensas planchas de oro. Ni bien aparecía el sol, reflejaba, esto lo hizo Herodes, reflejaba resplandores tan relucientes que quienes se esforzaban por mirarlo se veían obligados a apartar los ojos como si estuvieran viendo directamente los rayos solares. Esto escribe Flavio Josefo, Historia. A los forasteros que se aproximaban desde la distancia les parecía una montaña, qué hermoso, una montaña coronada de nieve, parecía una montaña con nieve desde lejos, por el brillo que tenía. Dice que algunos que no haya visto, decían en la antigüedad, que no haya visto a Jerusalén en su esplendor, jamás en su vida ha visto una ciudad tan deseable. Quien no haya visto el templo terminado, jamás en su vida ha visto algo tan glorioso. ¿Se entiende un poquito? Por eso les digo que el video no muestra lo que describe aquí, la historia. La belleza, dicen que hablaba de que era conducente a la adoración. La inmensidad, lo pequeño del hombre y la belleza de la adoración. Estimulaba la adoración. Su propósito, bueno, hay muchos pasajes que hablan de su propósito, pero el Señor Jesús realzó el propósito y aún desde niño declaró que era casa de mi Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor de niño se perdió? Dice, en la casa de mi Padre me es necesario estar. Y más grande cuando limpia el templo, le llama casa de oración. Y ustedes le hicieron cueva de ladrones. Eso nos muestra el propósito, que el propósito lamentablemente fue totalmente corrompido. Ahora entienden por qué el Señor agarró un látigo y 2 veces purifica el templo. Dice, y mientras algunos estaban hablando, Lucas, versículo 5, del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Herodes en las paredes del templo había hecho poner piedras preciosas. Y dice, estaba adornado de hermosas piedras donadas por los ricos, igual que sus antepasados habían hecho para el templo de Salomón, en 1 Crónicas 29. Las ofrendas votivas que ustedes ven en el texto simbolizaban un voto hecho por los donantes y consistían de placas, esculturas, tesoros artísticos que incluían una vid, un racimo de uva de alto de casi 2 metros de oro donada por Herodes. Todo eso era el templo. Se hallaban en todo el templo y debió parecer inconcebible, dice el autor, a que los discípulos digan, esto va a ser destruido. Hermanos, ¿se entienden ahora? Ahí es donde estaba el Señor enseñando. Por ahí las películas no te muestran esto, pero la historia y las escrituras te muestran lo que era. Realmente era algo majestuoso. ¿Era malo eso? No. Lo malo es que el corazón del judío, el corazón de esta persona estaba confiado en eso. Y el Señor a los discípulos van a decir, ¿saben qué? Este templo va a ser destruido. En Juan 12 el Señor dice, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Pero no estaba, y dice, 46 años tardaron en hacer el templo. Y Juan 12, ahora lo vamos a leer, dice, no estoy hablando de ese templo. Y él estaba hablando de su propio cuerpo.
Porque ya desvía la mirada de ese templo y la centra en Cristo. Ese templo no daba salvación. En ese templo no estaba la verdadera adoración. Lo que representaba el templo estaba ahí parado delante de ellos. ¿Vieron Lucas? Cuando vimos Lucas capítulo 1, dice, hoy se ha cumplido la escritura, con él agarra el rollo y lee. Eso se hablaba de él. Bueno, miren, acompáñenme ahora sí, por favor, a Jeremías 7. Ahí va a mostrar cómo los judíos y cómo la gente, como vos también, o usted que está escuchando, puede refugiarse en su religión. Y la religión no le salva. Nuestra vida es niebla, la religión no salva. El sistema de religión no salva. Y el mismo Señor en Jeremías ya le dice a su pueblo, así dice el Señor de los ejércitos, Jeremías 7, versículo 3, el Dios de Israel. ¿Quién dice? El Señor. ¿A quién dice? A Israel. Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis, ven que dice versículo 4, ¿me siguen? Jeremías 7. No confiéis en palabras engañosas. ¿En qué estaban confiando? En sus propias palabras. Se estaban engañando. ¿Y en qué? ¿Y qué decían? Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Miren el énfasis que pone Jeremías. ¿Qué decía? Estamos en el templo del Señor. Que a propósito, hermanos, entre paréntesis, el lugar que estamos no es la casa de Dios. Siempre le corregimos. No, pastor, estamos en la casa de Dios. Yo le dije a mis hijos, hoy vamos a la casa de Dios, pórtense bien. La casa de Dios somos cada uno de nosotros. Piedras vivas. Esto es un edificio que puede ser destruido. Ojalá que no se caiga con la torre que hicieron, pero esto no es la casa de Dios. Cuando venimos de la iglesia católica nos han enseñado, cuando entras a la iglesia, es la casa de Dios. No es la casa de Dios. Y menos con el paganismo que se tiene. Aún para el cristiano evangélico, esta no es la casa de Dios. La casa de Dios es el cuerpo de Cristo, donde mora Cristo. Pero volvemos. No confíes en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque miren lo que hacían. Versículo 4 al 11, por favor, Fabián. Jeremías 7, 4 al 11. No os fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramáis sangre inocente, y anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Bueno, bien, sí. Versículo 9. Confían en palabras engañosas que no aprovechan. Yo estoy leyendo la versión de las Américas. Para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal, que era un dios pagano, andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Esto estaba haciendo Israel. Vendréis luego, no sé cómo dice el versículo 10, preparad los 10, lo lees vos ahora, Fabián, pero leo ahora. Dice, vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos a salvos. Para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Cómo dice el 10 en Reina Valera? Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones. ¿Quién dijo eso después? ¿Dónde lo dijo? En el templo. Como dicen, ya había pasado en Jeremías.
se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Aquí yo mismo lo he visto. No me lo contaron, dice el Señor. Yo lo estoy viendo. Ustedes hacen cualquier cosa afuera y después vienen y dicen, pero ahora estamos en la casa del Señor. Cuando yo era chico, no sé si se acuerdan los que venimos de base católica, no sé en Venezuela si se hacía eso. El párroco de la capilla del barrio te mandaba la virgencita a tu casa, ¿se acuerdan? Si mi mamá escucha este mensaje me va a pegar después. Pero... Cuando llegaba la virgencita a casa, me decía mi hija, bueno, esta semana la virgencita está en casa, no quiero oír ni una mala palabra. Se portan bien. Y todos estábamos. Se iba la virgen y... Chao. Bueno, esto parece cómico, pero esto es lo que estaba pasando. Hacían su vida, pero su talismán, su símbolo intacto era el templo. Dicen, estamos a salvos acá. Fíjense que cuando fue destruido, como dijimos, en el año 70, ¿dónde se refugiaron los judíos? En el templo, como si fuera el lugar de los superhéroes donde tienen un escudo protector y Dios no le iba a permitir que se destruya. ¿Te das cuenta que refugiarte en tu religión no te salva? Es lo que está diciendo el Señor. Ellos se refugiaron en su religión y le está diciendo, voy a destruir su religión. Ya lo hizo con 2 templos. Bueno, con el segundo lo destruyó en el año 70. Ahora sí acompáñenme, Juan capítulo 2, también el Señor comenzaba a confrontar el liderazgo no piadoso de Israel. Juan capítulo 2, versículo 13. Dice, la Pascua, versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró, ¿dónde encontró? Y encontró en el templo, Juan 2, versículo 14, a los que vendían bueyes. Ya estudiamos de esto y vimos todo lo que sucedía detrás. Ovejas, palomas, a los que cambiaban dinero. ¿Se acuerdan que esta mañana hablábamos? ¿Quiénes cambiaban dinero? ¿Para quiénes trabajaban los que cambiaban dinero? La moneda. No sé qué sería hoy eso. Las casas de cambio, los arbolitos. Serían los arbolitos. Los encontró ahí sentados, como la mesita que había acá en San Miguel que te daban por tantas monedas y un alfajor, y te daban monedas con alfajor para conseguir para el colectivo. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que venían palomas, quiten eso de acá y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Versículo 17, dice, sus discípulos se acordaron que lo que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, o ya que haces estas cosas, que serían los nuestras. Y Jesús dice, versículo 19, Fabián, por favor, al 22. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los discípulos, los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Observa un detalle, hay tantas cosas para hablar, ¿no? de este pasaje, en el contexto judío. Pero miren el versículo 22, dice que los discípulos, recién cuando el Señor resucitó de los muertos, como decimos los argentinos, le cayó la ficha de lo que había pasado unos años atrás en el templo. Se acordaron de que había dicho esto. ¿Qué cosa dijo? Destruí este templo y lo levantaré en 3 días. Estaba hablando de su cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿En qué confiaban los judíos? En el templo, en su sistema religioso, indestructible, en su religión. El Señor dice, destruyan este templo
y lo voy a resucitar en 3 días. Hablaba de su cuerpo. Todo estaba volviendo, lo que el Señor era volver las cosas a su lugar. ¿Dónde debía converger? ¿Dónde debía ir, direccionarse todo? ¿A dónde? ¿A quién? ¿A quién? No escucho, ¿a quién? ¿Dónde se debía concentrar la verdadera religión, la verdadera adoración? ¿Dónde? ¿Cuál era el punto central entonces? ¿Cristo? ¿Es así? Sí, es lo que estaba diciendo. Pero ellos confiaban en su templo. Templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Y acá le está diciendo, Señor, mira qué piedras, mira qué edificios. No va a quedar nada. No va a quedar nada. No sería más un lugar del símbolo de la religión de Jerusalén. Todo eso iba a cambiar. Recuerden cuando el Señor muere en la cruz, ocurre algo en el templo. El velo se partiría de arriba hacia abajo como hecho por la misma mano de Dios, separando, como vimos, el lugar santo del lugar santísimo, un lugar inaccesible. ¿Por qué? ¿Por qué el velo se rasga? Porque ya no era necesario. Porque yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por el templo. No, por Cristo. Hermanos, hermoso tema. Dice, miren, Hechos, pueden anotarlo. Hechos 4:12. Hechos 4:12, un hermoso pasaje. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién hay salvación? ¿En el catolicismo? ¿En los testigos de Jehová? ¿En los mormones? ¿En los evangélicos? ¿En los bautistas? ¿En los hermanos libres? ¿En un pastor? ¿En un sacerdote? ¿En quién hay salvación? En Cristo. En ningún otro. Podemos citar un montón de textos. Enfocarnos en Cristo. Y eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Los discípulos todavía estaban asombrados que su sistema religioso y su edificio, el Señor diga, esta casa va a quedar desierta, no va a quedar nada. Es corrupta. Es el último rechazo que tiene. Recuerden que el Señor viene tapando la boca de los escribas, los fariseos, los saduceos, y ya no tenían palabras para enfrentarlo porque los enmudecían, los dejaban mudos. Y lo último, lo de la viuda. Versículo 6, por favor. Y cuando estas cosas que veis en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no habrá piedra sobre piedra que no sea destruida. Hasta acá es el mensaje hoy, porque luego sigue todo lo que el Señor dice que va a ocurrir. Por los discípulos, en versículo 7, le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Bueno, vendrán el próximo domingo, que ahí vemos cosas terribles. Pero, versículo 6, termina el texto diciendo, en cuanto a estas cosas que estás mirando, ¿qué estaban mirando ellos? Ubicate, estamos saliendo del templo. El Señor camina al monte de los olivos. Y los discípulos se dan vuelta y le dicen, como dice Marcos, Maestro, mirá, qué piedras, qué edificios, laminadas en oro, el brillo, el esplendor. Estas cosas que estás mirando, no quedará piedra sobre. Es imposible, ¿cómo? No podían pensar en esto. Cuando los judíos se rebelaron contra los romanos y Jerusalén fue tomada por Tito, les doy unos datos de lo que pasó. Hay mucho para hablar, hay detalles que lamentablemente es muy triste. Fue formada esa rebelión de judíos, ahí estaban los celotes también. Jerusalén fue tomada por Tito, hijo del emperador Vespasiano, años 69 al 79. El templo fue destruido. Se cree que más de 1 millón de judíos que se habían refugiado en la ciudad y en el templo, murieron. Muchos murieron de hambre,
y la gran mayoría murieron quemados dentro del templo. Como nación especialmente favorecida por Dios, como nación había llegado al fin, mucho antes del comienzo de la guerra judaica. Y por eso Flavio Josefo, que fue un ex combatiente, narra lo siguiente. Él dice esto: sin embargo, este edificio, yo abrevié un poquito, este edificio, el Templo de Jerusalén, entre comillas, había sido sentenciado por Dios desde hacía largo tiempo a ser destruido por las llamas. Pero ahora, con el correr de los tiempos, había llegado a ese día en que anteriormente había sido quemado por el rey de Babilonia. ¿Se acuerdan que vimos en el año 586? Uno de los soldados, sin esperar órdenes, ni lleno de horror por empresa tan pavorosa, sino movido por algún impulso sobrenatural, arrancó un trozo de madera ardiendo y, levantado por otro soldado, arrojó el llameante proyectil a través de una de las ventanas de oro. Cuando la llama subió desde la garganta de los judíos, surgió un grito desgarrador, tan conmovedor como la tragedia. Ahora que el objeto que antes habían guardado tan celosamente estaba siendo reducido a ruinas. Se dice que los romanos construyeron andamios de madera y de todo material inflamable alrededor de todos los edificios del templo cuando la sitiaron y quemaron. Las piedras comenzaron a explotar y las láminas de oro a derretirse, y saquearon de todas las cosas que había hermosas en el templo. Lucas 13 nos dice: Jerusalén, ya había advertido el Señor, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Lucas 13:35 dice: he aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es interesante, ¿no? Porque cómo afloraba del Señor Jesús en este pasaje de Lucas 13 la compasión divina en medio de la soberanía divina. Pero una y otra vez el Señor los motivó a arrepentirse. Lo vemos en Lucas. Una y otra vez más. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Y saben el pasaje que más me impactó? Porque uno dice: ¿cómo fue algo tan terrible, ¿no? El juicio de Dios que cayó sobre Jerusalén, sobre también los judíos. Uno solamente tiene que mirar, acompáñenme en Mateo 27. Mateo 27. El juicio de Dios sobre un pueblo impenitente. Mateo 27, 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba. Recuerdan el contexto, que Pilato trató de liberar al Señor y comprobar su inocencia. Incluso su esposa había tenido pesadillas y le dice: no tenga nada que ver con este. Bueno, pero más allá de eso, viendo Pilato que nada adelantaba, por eso mismo, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Recuerden, muy famoso, siempre hemos hablado, ¿no? Un símbolo de que no tengo nada que ver. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero el versículo 25 te ayuda a entender el porqué de las palabras del Señor en el versículo 6 de Lucas 21. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, un delincuente, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La versión de las Américas, además, nos da un poquito más de énfasis.
Respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cayó. Lamentablemente cayó. Rechazaron a Cristo. ¿Quiénes rechazaron a Cristo? Religiosos. Estaban enamorados de su sistema religioso, amaban sus tradiciones, amaban sus credos, amaban el hecho de adulterar la palabra de Dios y practicar tradiciones de hombres. Su confianza estaba en el templo, en sus simbolismos. ¿Te das cuenta que la religión no te salva? Tradiciones no te salvan. Eso pasó con Israel. Lucas 20, que creo que predicó el pastor Cristian en este pasaje, nos dice en versículo 15 de Lucas 20: y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron en esta parábola. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y le dará la viña a otros. Y cuando oyeron esto, los fariseos dijeron: nunca suceda tal cosa. Ya sabían que estaba hablando de ellos. Pero él, mirándolo fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir lo que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa piedra ha sido en piedra angular, se ha convertido. Versículo 18: y todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿De qué estaba hablando el Señor? De juicio. ¿Quién era la piedra? Cristo. ¿Quiénes la desecharon? Ellos. ¿Qué pasó con ellos? La piedra los mató. Marcos 13 dice: Jesús le dijo: ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo el sistema corrupto de esta religión sería juzgado, y el principal símbolo de adoración sería hecho, reducido a cenizas. Hebreos habla en un contexto judío. Hebreos, el libro de Hebreos, nos dice: mirad que no desechéis al que habla. Hebreos 12:25. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaban la tierra, mucho menos, recuerden que mataron los profetas, mucho menos nosotros si desechamos a que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que ahora los creyentes, recibiendo en nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Qué lindo para la iglesia. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué debo servir al Señor con temor y reverencia? Iglesia. Versículo 29 lo dice de Hebreos 12: porque nuestro Dios es fuego consumidor. No se juega. Si estás apoyado sobre tu religiosidad, si crees que te salvás porque te bautizaste, ¿qué más? Porque te portaste bien, porque hiciste rezaste, porque crees que sos tan bueno que Dios en la entrada del cielo le vas a dar una lista grande de las cosas buenas que hiciste. No, estás perdido. Estás perdido. Si tu orgullo es haber nacido aún en una familia cristiana y tu gloria es tu buena conducta sin haberte rendido a Cristo, estás perdido. En ningún otro, dice Hechos 4:12, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las ruinas del templo hoy se pueden ver. Van a Jerusalén, los que hacen tour, o lo googleás ahí, lo buscás, ves a todo, y aún los turistas ahí que hacen este movimiento, ¿vieron? Ese es el símbolo de lamentarse sobre el juicio de Dios que cayó sobre Israel. Pero lo interesante que cuando pasó eso en el año 70, la iglesia de Cristo comenzaba a crecer.
y la iglesia de Cristo comprendida por judíos y gentiles. Lo maravilloso. Oramos por si todavía estás confiando en tu religión, puedas venir a Cristo, puedas humillarte delante de Él. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oramos por los que están escuchando, oramos por la iglesia. Qué privilegio servirte a un Dios, Señor, tan grande. Nuestra vida es como niebla en la tierra, Señor. Pero nuestra seguridad es que si este templo es destruido, Señor, nuestros ojos se abren contigo, Señor. Gracias, Señor, por la seguridad eterna que tenemos. Oramos por aquellos que todavía no han creído en Cristo. Y su confianza, su fe descansa en obras, en religiones. Que ellos puedan realmente, Señor, conocerte, ir a ti con un corazón penitente, arrepentido, clamando por salvación, Señor. Te damos gracias, en tu nombre oramos.